Seguimos en UPAO Noticias, edición mediodía. Vamos a conversar, como se dijo antes de la pausa, con el jefe de Indecopi aquí en La Libertad, el señor Sergio Obregón, de una campaña que no se inició recién, sino que ya desde el año pasado se ha estado haciendo sostenida esta campaña, Al Colegio con Indecopi 2018. ¿Qué no te pueden exigir ni prohibir los colegios? Esto es un tema muy importante, sobre todo para los padres de familia. Bienvenido, señor Obregón, a UPAO Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirme estar acá el día de hoy. Bueno, y ya muchos colegios han empezado el 1 de marzo el año académico, el año escolar, algunos hoy día, el sector público lo va a empezar el próximo 12, ¿no es cierto?, a nivel nacional. ¿Qué deben los padres de familia hacer para cualquier situación irregular, denunciar ante Indecopi? Sí, en efecto, precisamente ya concluyó el proceso de matrículas, ya empiezan las clases y comienza a presentarse un nuevo tipo de infracciones, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, los colegios están prohibidos de exigir que los alumnos se presenten con la totalidad de prendas de vestir, uniformes, en los primeros días de clases, con la totalidad de útiles, ¿no? Pero lamentablemente algunos colegios prohíben el ingreso de alumnos. Que no esté completamente uniformado. Exacto, que no esté completamente uniformado. Pero o que no es un lleve impedimento para que el alumno pueda ingresar al colegio. Imagínense, incluso en el caso de los útiles, pues sabemos perfectamente que durante los primeros días, ni siquiera los primeros meses van a utilizar la totalidad de útiles, sino que estos son utilizados en el transcurso de todo el año pedagógico. Así que resulta irracional, ilógico, que el colegio exija que lleven la totalidad de los útiles el primer día de clases o los primeros días, ¿no? Entonces, es en función a la gradualidad, al avance, en todo caso, lectivo. Claro, va de acuerdo de manera progresiva cómo se está desarrollando la programación educativa. Así es. Y esto también sucede mucho en el nivel inicial. Sobre todo, ¿no? Ahí hay una mayor presión, se percibe de que el padre muchas veces preocupado porque tiene que llevar hasta millares de papel bond que piden a veces algunos centros de educación inicial. Mucha cantidad de papeles, lápices, colores, crayolas, etcétera, que al final, insisto, no van a ser utilizados por el menor, por el alumno, los primeros días de clase. Se utilizará el 5 o 10% de útiles que forman parte de una lista, ¿no? Claro. Entonces no resulta lo razonable. Ahora, muchos padres deben estar siguiendo la entrevista en vivo y tienen de repente denuncias. ¿Cuáles son los procedimientos que deben hacer para presentar su voz de protesta y tangibilizar este reclamo? Ya, lo primero es sumamente importante. Nosotros cuando recibimos reclamos de los consumidores, siempre les consultamos primero si es que desean que se tramite directamente el reclamo, es decir, con que aparezca su nombre, o si desean que se mantenga en anonimato sus datos. Muchos, la mayoría en realidad de padres de familia, prefieren que se mantenga en anonimato su identificación para evitar cualquier represalia con los menores, sobre todo, ¿no? Entonces, nosotros garantizamos a los padres de familia mantener absoluta reserva de la identidad de los padres de familia que nos ponen en conocimiento de presuntas irregularidades por parte de colegios particulares. Eso ha pasado año a año y este año también está pasando lo mismo. Son ya 56 colegios a la fecha que están siendo investigados por diferentes situaciones, porque están cobrando por montos prohibidos, porque estarían dando listas de útiles, exigiendo que estos útiles sean comprados en un determinado establecimiento, en listas de útiles donde ponen las marcas establecidas. O de las editoriales. En el caso de los textos, el asunto es de otra naturaleza. Ahí lo que nosotros verificamos es que si el colegio ha cumplido con el proceso para la selección de textos escolares, en el que el padre de familia debió poder participar, ¿no? Correcto. Entonces, verificamos si es que el colegio ha convocado a los padres de familia, si es que, habiendo convocado, ha habido una reunión en la que han ofrecido... Se toma en cuenta la opinión del padre para determinar con qué libros, de qué editorial van a trabajar los chicos. La ley lo exige así, ¿no? Es todo un proceso, nosotros verificamos que se haya cumplido con todo esto. Además, ahora, en este año también hemos detectado algún tipo de irregularidades que no se presentaban en años anteriores.
Primero, hay que recordar que la ley de la educación en el Perú, la Ley General de Educación, determina que todos los colegios particulares deben reservar 2 plazas por salón de clase para niños con necesidades educativas especiales. ¿Ya? Mínimamente tienen que reservar esas 2 plazas. Perdón, en el marco de la educación inclusiva, ¿verdad? Así es. Entonces, todos los colegios deberían reservar esas 2 plazas y las matrículas de esos alumnos es sin mayor condicionamiento, sin mayores exigencias. Sin embargo, algunos colegios, para admitir a niños con necesidades educativas especiales, estarían condicionando a que los padres de familia se comprometan a la contratación de servicios profesionales de acompañamiento, de evaluación psicosocial, psicológica, etcétera. Es decir, o sea, servicios adicionales que el colegio no los puede dar, condicionando al padre de familia que él asume esos gastos. Que asume esos gastos y que muchas veces los menores ni siquiera requieren de esas evaluaciones adicionales, ¿no? Solo requieren de condiciones especiales de educación. Entonces, esas exigencias adicionales ya podrían ser condicionamientos irregulares, indebidos, ilegales, porque contravendrían la ley. Estamos identificando en algunos colegios ese tipo de exigencias, incluso en algunos colegios ni siquiera guardan reserva de las 2 plazas para estos niños, ¿no? Que es obligación por ley. Por ley es una obligación. Ahora, en el caso que ustedes como Indecopi detecten e identifiquen que hay esa falta, que se ha generado ese condicionamiento, ¿cuál es la sanción al colegio? Las sanciones pueden ser tanto de una amonestación, si es que la infracción es leve, o podría ser de una multa. Cuando es de multa puede ascender hasta 450 unidades impositivas tributarias y se va graduando caso por caso. Si la afectación es a la dignidad del menor, evidentemente las sanciones también van a ser mayores, ¿no? Si las sanciones son las infracciones o el daño generado es económico a los padres de familia, las sanciones son menores, porque obviamente es más importante la dignidad del menor, el derecho a la formación y educación del menor que algunos aspectos económicos, ¿no? Claro, entonces es claro que el padre de familia tenga la información precisa, que si tengo un niño en casa con habilidades diferentes, necesidades, como usted lo ha dicho, distintas, él está en su derecho de asistir a cualquier colegio, ya sea público o privado. Definitivamente. Tiene él acceso a poder interactuar con otros niños, ¿sí? Sin discriminación alguna. Sin discriminación, sin diferenciación, y es importante que los padres de familia sepan que pueden comunicarnos cualquier presunta irregularidad al teléfono gratuitamente al 0800 440 40 o llamarnos al 01224 7777. Pueden enviarnos también un correo electrónico a dirección colegios2018@indecopi.gov.pe o pueden ingresar a nuestro portal web www.indecopi.gov.pe y ahí hay un link donde dice conversa con nosotros, se llena un formulario muy sencillo, muy simple, nos envían la información, inmediatamente nosotros tomaremos cartas en el asunto. Si corresponde, iremos a hacer la inspección y verificación al colegio. Muchas veces las hacemos a través de una modalidad que es el consumidor incógnito, es decir, nosotros no vamos enchalecados con el título de Indecopi, sino vamos como un padre de familia más para saber en efecto, en la realidad, cómo están atendiendo, qué modalidades de prestación del servicio están dando, ¿no? Muy bien. Ya para finalizar la entrevista, es obviamente necesario conversar de un tema que también ha generado mucha polémica en las últimas semanas, del consumo de alimentos en los cines, en las salas cinematográficas, en estas 2 cadenas en el Perú, Cineplanet y Cinemark, ¿no es cierto? Incluso en algunos medios se dice de que van a replantear esta norma para ver si la derogan. Hay mucha especulación al respecto. ¿Cuál es, diríamos, el sentir de esta situación a nivel de Indecopi? A ver, no sé si me das una licencia, si me permites, quería concluir el tema anterior haciendo un pedido, una recomendación a los padres de familia. Sí, adelante. ¿Qué sucede? Que se está identificando por información que nos remite la Gerencia Regional de Educación, que algunos colegios o algunas empresas educativas estarían ofreciendo servicios de educación, entiéndase colegios inicial, primaria y secundaria, sin contar con la autorización correspondiente, lo cual desde ya es bastante grave, porque podría generar que los estudiantes
siga O sea, un año de colegios que no estudios, están reconocidos como tales. no están reconocidos legalmente. Mucho cuidado. Y el alumno sigue un año de estudios y al final no tiene valor ese Y estudio. pierde todo lo que ha invertido. En efecto, ¿no? Y además todo el año, pierde todo el año de vida, ¿entiendes? Sí, claro, así se porque, queda sin matrícula. así es, sin valor esos estudios. Entonces yo sí les pido por favor a los padres de familias que verifiquen, que vayan a los colegios, que soliciten, Que se informen que bien. se informen si es que cuenta con autorización o no el colegio en el que están matriculando a su menor hijo. Y si tienen alguna duda, pues consulten ante el INDECOPI o ante la Gerencia Regional de Educación. Muy bien, ¿no? oportuno entonces lo que usted acaba de decir. Nosotros, con respecto al otro tema de la resolución contra dos empresas de entretenimiento, fíjese, aquí hay que tener bien claro que estamos hablando de dos expedientes, ¿no? Que una asociación de consumidores, que es ASPEC, ha iniciado dos procedimientos, dos denuncias de parte en contra de dos empresas también. Entonces, cualquier mandato, cualquier decisión, cualquier resolución que se haya emitido al interior de estos expedientes, nada más concierne a las partes en los expedientes. Entonces, si el INDECOPI ha dictado una medida correctiva de que se retiren los letreros y se permite ingresar con alimentos similares a los que venden estos dos establecimientos, pues es vigente para estas dos empresas que forman parte de los expedientes, no para otro tipo de empresas, ¿no? Correcto. Muy bien, entonces seguiremos al tanto y pendientes de esto. Padres de familia, estén también ustedes siguiendo, no dejen que se sorprender, sobre todo matriculando en colegios que no tienen el respaldo ni la licencia de funcionamiento. Hay que estar muy cautelosos porque depende el futuro de nuestros hijos. Gracias, señor Sergio Obregón, jefe de INDECOPI aquí en La Libertad. Y ya se ha dispuesto entonces todos los medios para que puedan ustedes hacer sus denuncias ante cualquier irregularidad que se presente en el ámbito educativo. Gracias y seguimos con UPA Noticias, edición mediodía, luego de la pausa.